Muy buenas tardes. Es para mí un honor y un gusto estar esta tarde con ustedes para platicar sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su origen, sus funciones y particularmente hacer una referencia, si acaso breve, sintética, con lo que amanecimos el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, una reforma que se había esperado ya hace algún tiempo, muy celebrada en la prensa, y que bueno, vamos a tratar de hacer algunos comentarios sobre estas innovaciones introducidas en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Primero que nada, recordemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se inscribe dentro de la tradición del ombudsman. El ombudsman es una institución de origen sueco que se deriva de ciertas facultades que se le otorgaron al canciller de justicia a mediados del siglo XVII en Suecia. Es una institución escandinava, repito, que surge en Suecia y que tiene como función principal investigar la violación de los derechos de las personas que eran privadas de su libertad en las cárceles, para efecto de que estas personas fueran sometidas a juicio y tuvieran un defensor que los pudiera apoyar. La institución escandinava fue teniendo éxito. De Suecia pasó a Finlandia cuando se liberó del yugo ruso, posteriormente pasó a Dinamarca en el siglo XIX y ya en el siglo XX pasó a Noruega. El ombudsman vuelve a tener una especial presencia en el mundo cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania crea una figura de ombudsman militar a efecto de reparar los daños que se le causaban a las personas que prestaban el servicio militar en el ejército alemán. Con posterioridad, el ombudsman fue creciendo, fue penetrando en otros países, como fue Canadá, Japón, la India, Australia, y ya a mediados, mejor dicho, del siglo XX, el ombudsman empezó a tener cierto atractivo para los países latinoamericanos, cuando, aparte de las referencias escandinavas, empezaron a ver el caso muy especial de Canadá, en donde se empezó a hablar del fenómeno de la ombudsmanía, o sea, de un órgano protector de los derechos, tanto en las provincias del sistema federal canadiense como a nivel nacional. Esto fue retomado nuevamente en los años 70 del siglo XX, cuando España pasa a ser un régimen democrático, y dentro de la Constitución Española de 1976 aparece el defensor del pueblo, invitando a que cada comunidad autónoma tuviera también su propio ombudsman. Aparece una figura llamada mediador en Francia, que se asemejaba mucho al ombudsman, adquiriendo ya un perfil como tal en los años 90, cuando ya finalmente el ombudsman, cuando finalmente el mediador se convierte ya como un ombudsman. Posteriormente tenemos que el ombudsman empieza a aparecer en países castigados por la represión política en América Latina, en Argentina, en Perú, en buena parte de América Central, El Salvador, Honduras, Guatemala, en donde el ombudsman tiene un perfil muy especial y distinto, muy diferenciado de los referentes de Europa, de Canadá, de Australia o de la India,
ya estamos hablando de que el ombudsman no solamente conoce de simples violaciones de derechos, sino que estamos viendo una política de Estado de violación sistemática, muy agresiva de los derechos humanos de los opositores políticos de los regímenes latinoamericanos, especialmente donde estaban presentes dictaduras militares o sistemas eminentemente antidemocráticos. ¿Qué es el ombudsman? Antes de continuar con el caso mexicano, bueno, el ombudsman viene a ser un órgano encargado de la protección de los derechos humanos, que después de conocer quejas, ya sea de oficio o a petición de parte, procede a llevar a cabo un procedimiento sencillo, económico, pronto, basado en la economía del procedimiento y que termina con una recomendación. Y eso es muy importante porque escucharemos constantemente a algunos analistas que yo quiero creer que de buena fe insisten en convertir al ombudsman en un órgano que pueda sancionar a los violadores de derechos humanos. Ya veremos por qué el ombudsman no puede hacer esto, porque entonces ya no sería propiamente un ombudsman. El ombudsman entonces termina formulando una recomendación a quien ha violentado los derechos humanos y se espera que este servidor público señalado como violador de derechos humanos deje sin efectos su acto. O sea, ni siquiera el ombudsman nulifica o revoca o deja sin efectos el acto. Simplemente invita a los transgresores de los derechos a que dejen sin efectos sus actos. O sea, se los recomienda, se los sugiere. Ese es el ombudsman, ¿sí? Y es un órgano que además, para que tenga éxito, es necesario que esté vinculado de una u otra forma, ya sea dependiendo o teniendo un contacto intenso con el poder legislativo, especialmente en regímenes parlamentarios. En los regímenes parlamentarios es donde el ombudsman tiene un claro éxito, a diferencia de los sistemas presidenciales, pero de esto también lo trataremos porque atañe a nuestro país. Bueno, el ombudsman en nuestro país tiene como primer gran referente el procurador de los pobres, que llega a proponer en su momento como diputado local, don Ponciano Arriaga, en 1847. No hay un dato preciso, no hay un elemento que nos permita determinar que efectivamente Ponciano Arriaga sabía que así operaba el ombudsman en Suecia, o sea, un órgano encargado de verificar las condiciones de las cárceles, de las penitenciarías, de los centros de detención, para verificar si las personas estaban sometidas a juicio, si se había incoado, si se había iniciado un proceso penal en su contra, que supieran cuáles eran los derechos que tenían como procesados, así como si ya contaban con un defensor. Que de no tenerlo, entonces el defensor de los procuradores de pobres se convertirían en su defensor de oficio. Así es como inicia el ombudsman sueco, y así es como nosotros también tenemos en nuestro país esta venerable figura de los procuradores de pobres. Destaco que fue un proyecto, no fue una disposición legal que haya existido en el estado de San Luis Potosí, que es donde precisamente don Ponciano Arriaga llega a hacer esta propuesta del primer ombudsman mexicano. Y después la noche, o sea, después de esto no volvemos a tener referencias de un ombudsman hasta los años 80 en nuestro país, cuando aparecen primero la Procuraduría de Protección Ciudadana del estado de Aguascalientes, creo que se dice Aguascalientes, no es muy bueno mi español de Aguascalientes, pero bueno, trato de. Y la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal, donde por cierto también llegué a trabajar. Hace rato me preguntaba Jorge dónde había trabajado y
se me había olvidado que trabajé en el primer ombudsman del Distrito Federal, la Procuraduría Social del Distrito Federal. Sin embargo, en 1990 es cuando se da ya el primer paso firme para crear un ombudsman, precisamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tal vez algunos de los aquí presentes no lo recuerda o lo leyó porque no había nacido en aquel tiempo, pero en 1990 el presidente Salinas estaba llevando a cabo una lucha contra el crimen organizado. No sé si te suena algo conocido el término, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos la lucha contra el crimen organizado se ubicaba en las zonas de Baja California, Sonora y muy especialmente Sinaloa, Durango y Jalisco. Ya en el sexenio del presidente Zedillo nos enteraríamos que existía también un cártel de Juárez y un Señor de los Cielos, pero pues nadie lo combatía. Igualmente también había un cártel del Golfo dirigido por un norteamericano llamado Juan García Ábrego, ¿sí?, que tenía 3 ex militares de élite que se autodenominaban, o sea, se conocían entre ellos como Z1, Z2, Z3. Pero eso no lo sabíamos en los años 90, lo que sabíamos es que estaba muy agresiva la lucha contra el narco, sobre todo en Sinaloa. Y en Sinaloa había una abogada, doctora en Derecho, que acusaba al entonces subprocurador de lucha contra el narcotráfico, Javier Cuello Trejo, y al entonces Procurador General de la República, Enrique Álvarez del Castillo, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, no solamente contra las personas a las que se les presumía vínculos con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, tráfico de armas, sino también contra sus familias o contra cualquier persona. Desgraciadamente, la doctora Corona, profesora catedrática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, un día saliendo de su cátedra de Derecho Internacional, es brutalmente asesinada, si mal no recuerdo, 31 de mayo de 1990. Y fue el escándalo a nivel nacional, porque ya teníamos todo el año 89 con las constantes críticas al llamado Grupo Tiburón, especializado en lucha contra el narcotráfico de la Procuraduría General de la República durante todo el año 89. Y en este primer semestre de 1990, pues aumentaron más las informaciones en aquel tiempo sobre los excesos de los agentes de la Policía Judicial y algunos elementos del Ejército Mexicano. Fue tal la andanada de medios contra el presidente Salinas de Gortari que lo lleva a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no de los derechos humanos, sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 6 de junio de 1990, designando para tal cargo al entonces ministro de la Suprema Corte, el recientemente fallecido maestro Jorge Carpizo MacGregor. Y él entonces hace cargo de la creación de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. El doctor Carpizo se apoyó para la creación de la Comisión Nacional en las enseñanzas, en la doctrina, en los artículos y en los libros del gran maestro del derecho mexicano, Héctor Fix Zamudio. Y ellos son los que estructuran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.